Corintios, capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del verso 29 al verso 34. Verso 29 al verso 34. Bien, dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué pues son bautizados por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Por la gloria que tengo de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan justamente a la sensatez y no sigan pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza de ustedes. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiero hablarle acerca de la importancia de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. La importancia de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. El apóstol Pablo escribe este capítulo, el capítulo 15, donde trata ampliamente sobre el tema de la resurrección. Y dicho sea de paso, resurrección no es reencarnación ni resucitación, que son cosas diferentes. La reencarnación es una filosofía oriental que cree o sostiene que el alma va viviendo en diferentes tipos de seres. Así que alguien es un ser humano hoy, pero cuando muere puede reencarnar en cualquier otro tipo de ser, un animal, un ave, algún otro tipo de ser. Eso es reencarnación. Resucitación es que una persona que ha estado muerta, pero todavía no es declarada clínicamente muerta, vuelva a la vida. Es decir, la resucitan por medios físicos, médicos. La persona vuelve a la vida, pero si le dio un paro por una enfermedad como la diabetes y es resucitada, no significa que ahora ya no tiene diabetes, sigue con el problema. Pero la resurrección es la doctrina que enseña que el hombre que muere vuelve a la vida con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. Así que reencarnación, resucitación no son lo mismo que resurrección. El apóstol Pablo escribe esta carta donde trata ampliamente sobre el tema de la resurrección. Y parece ser que en la iglesia de Corinto había personas que creían en la resurrección de Cristo, pero negaban la resurrección de los cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 12, mire el argumento del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Entonces, si se predica que Cristo fue resucitado de los muertos,
Ahí está la afirmación. Se predica que Cristo resucitó de los muertos. Ahora observe la pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? La iglesia de Corinto creía que sí Cristo había resucitado, pero no creían en que los creyentes serían resucitados. Tendrían una resurrección corporal. Ahora, el apóstol Pablo en adelante destruye este argumento y muestra lo absurdo, porque en el verso 13 dice: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Es decir, ustedes no pueden decir: creemos que Cristo resucitó, pero no creemos que los demás resuciten. Porque si hay resurrección, entonces Cristo resucitó, pero también debe haber resurrección para otros. Pero si Cristo resucitó y los demás no resucitan, entonces no hay resurrección y entonces Cristo no resucitó. Lo que está haciendo Pablo es mostrar lo absurdo del argumento de aquellos que creían que Cristo resucitó, pero que no había resurrección de muertos para los demás. Y el apóstol Pablo sigue con esa argumentación y tocará otros aspectos también. Y cuando llega al verso 29, él habla acerca de los aspectos éticos, morales, de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los creyentes. Y uno de los aspectos que creo la iglesia en la actualidad ha perdido es el aspecto de la resurrección no de Cristo. Porque hoy la mayoría de las iglesias estarán recordando en sus púlpitos la resurrección, ya sea la iglesia católica, ya sea muchas iglesias cristianas, evangélicas, bautistas, metodistas, pentecostales, estarán recordando en sus púlpitos la resurrección de Cristo. Incluso en aquellos lugares donde a Cristo no se le reconoce como Señor y Dios, se reconoce su resurrección, aunque termina siendo absurdo, como la secta de los testigos de Jehová, que aunque niegan que Cristo es Dios en la carne, creen en la resurrección. Pero a la par de esto, hay una pérdida en la predicación de la esperanza, no de la resurrección de Cristo, sino de nuestra resurrección. Decía, en estos días, hermanos, he puesto atención en lo que la gente habla acerca de la resurrección, y he notado que todos hablan de la resurrección de Cristo, pero casi nadie, o me atrevo a decir, por lo menos de los que he escuchado hasta ahora, nadie ha hablado de la resurrección de los cristianos. En uno de estos días estábamos oyendo, mi esposa y yo, un testimonio de una familia que hace 14 años, me parece, sufrió un accidente en República Dominicana, donde uno de los hijos de esta familia murió por causa de este accidente, en un choque de un autobús contra el coche particular de esta familia. Uno de los hijos murió. Y en el desarrollo del testimonio, la madre decía: mi consuelo es que hoy mi hijo está en un mejor lugar. Mi consuelo es que hoy mi hijo está en un mejor lugar de donde puede estar ahora, que está con el Señor. Pero hasta donde yo oí, jamás habló de la resurrección. Luego, hoy escuchábamos parte de un culto, y en la dirección se hablaba del gozo de saber que un día estaremos con el Señor. Y luego el pastor habló de que si morimos, nuestro mayor gozo será que estaremos con el Señor, pero hasta donde escuché no mencionó la resurrección. He oído a familiares de hermanos cristianos que han muerto y ellos dicen: estoy contento porque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana han muerto y dejaron de sufrir y ahora están con el Señor. He escuchado a pastores predicar en funerales y decir: estamos contentos de que hoy el hermano está con el Señor. Incluso en las oraciones que se hacen en el
protocolo que se lleva para un sepelio, se dicen palabras como: hoy entregamos el alma de nuestro hermano en tus manos, donde estará eternamente en tu presencia. Pero pareciera que no hay resurrección. La esencia de la predicación del Evangelio no solamente es que Cristo murió, sino que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. He procurado que cuando tengo que presidir algún funeral, y sobre todo si el funeral es de alguna persona cristiana, de algún hermano, he procurado terminar, cuando se está sepultando el cuerpo, terminar con aquel grito de victoria que Pablo escribe en 1 Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque la más grande esperanza del cristiano es la resurrección. Jamás la iglesia primitiva tuvo la esperanza de que al morir irían al cielo. Eso no habría sido diferente a la predicación de los griegos, por ejemplo. Si Pablo hubiera predicado que la mayor esperanza del cristiano era que al morir fuera al cielo, no se hubieran burlado de él los griegos, porque eso lo predicaban ellos. No se hubieran reído de él aquellos que seguían la filosofía, por ejemplo, de Platón, donde estos filósofos griegos pensaban que el cuerpo es la cárcel del espíritu y que la muerte es la liberación del espíritu para que el hombre sea un ser etéreo en la eternidad. O como algunos tienen hoy en la mente, allá esa estrella que brilla es tu abuelito que murió. Nunca fue la esperanza cristiana. Nunca fue la predicación ni de Pablo ni de Pedro sobre la muerte de los creyentes. La razón por la que en aquel lugar en Atenas se rieron de Pablo es porque él comenzó a predicar sobre la resurrección. Y aquellos se comenzaron a reír de él. Estás loco, le decían a Pablo. La resurrección es un absurdo. La resurrección no existe. Y es precisamente, hermanos, la resurrección, la base que el apóstol Pablo pone como fundamento de la ética, de la moralidad cristiana. Si no hay resurrección, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. ¿Qué importa? Creo que en parte el gran fracaso de la iglesia en la actualidad es que, aunque cree en la resurrección de Cristo, por lo menos si no niega la resurrección de los creyentes, aunque déjeme decirle que he conocido a personas que niegan rotundamente la resurrección del creyente y se consideran cristianos. Hace mucho tiempo estuve hablando en un campamento y hablé sobre la resurrección y de que la más grande promesa del Evangelio es que el creyente vivirá en la tierra, y eso casi me apedrean. ¿Cómo es posible? Me decían, si nuestra esperanza es el cielo, si nuestra esperanza es estar un día en la presencia de Dios, ¿cómo es posible eso que tú estás diciendo? Sonaban a griegos y no a cristianos. Pero la mayoría de las personas piensan que esa es la esperanza del cristiano, que al morir nos vamos al cielo. Y entonces pensamos que hemos alcanzado la plenitud. ¡Qué bueno! Ya murió, ya está con el Señor, está gozando. Pablo a los romanos y también a los tesalonicenses escribe que él esperaba ser desvestido de este cuerpo y ser revestido de uno nuevo. Jamás esperó ser un espíritu aleteando en la inmensidad del infinito o resplandeciendo como una estrella en el firmamento. Él anhelaba la resurrección. Veamos las implicaciones de esta verdad que el apóstol Pablo enseña. Observe cómo escribe. El verso 29 es un verso bastante
complicado, bastante difícil. Hay por lo menos 4 maneras de interpretar el verso 29, pero no me voy a detener en ellas, no voy a entrar en los detalles teológicos, exegéticos, técnicos de este versículo, porque no quiero perder de vista el argumento de Pablo. Lo que está afirmando Pablo, recuerden, no es la resurrección de Cristo, porque Pablo da por sentado que la iglesia de Corinto sí cree en la resurrección de Cristo. Lo que están negando es la resurrección de los cristianos. Así que, sin perder ese argumento de vista, en el verso 29 dice, si no hay resurrección, y aquí no está hablando de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los creyentes, dice, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿qué harán? Hay 4 explicaciones de este texto, pero solo afirmo el argumento. Pablo dice, si los muertos no resucitan, ¿por qué había esa costumbre de que algunos se bautizaban por ellos? Y observe lo que dice en el verso 31 y 32. Por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Quiero que piensen esto, porque la razón por la cual el apóstol Pablo se entregó de lleno a la predicación del Evangelio y puso en riesgo su vida y puso en riesgo su existencia es porque él estaba convencido en la resurrección de los muertos. De otra manera, no habría dado su vida por algo que pensaba, como antes de ser cristiano, que no valía la pena. Yo quiero que piensen esto, porque esto es fundamental, porque creo que entender la resurrección del cristiano combate el materialismo de nuestra época. Hay muchas personas que viven en este tiempo como si lo único que existiera fuera esta vida. Trabajan para hoy, buscan disfrutar todo hoy, como si no hubiera resurrección de muertos, es decir, todo gira alrededor de esta vida. Dicen, es que si no lo hago hoy, nunca lo voy a hacer. Si no lo tengo hoy, nunca lo voy a tener. Y viven como si no hubiera vida después de la muerte. Y se han abrazado al materialismo. No tienen tiempo para... Si son cristianos, no tienen tiempo para crecer en el conocimiento de Dios, no tienen tiempo para servir en alguna área del llamado que Dios les ha hecho. Todo gira alrededor del materialismo porque piensan que lo único que tienen es esta vida. Y no hay razón para renunciar a esta vida si lo único que tienes es esta vida. De hecho, si no hay vida después de la muerte, lo que dice la sociedad actual es tan solo el eco de generaciones pasadas. Comamos y bebamos. Mañana vamos a morir. La razón por la que hay tanto materialismo en nuestros días es porque la gente no cree en la resurrección. Y la razón por la que hay tanto materialismo en nuestras iglesias es porque los cristianos no creen en la resurrección. No creen en que se levantará nuevamente. Y Pablo lo sabe. Pablo sabe que la iglesia de Corinto ha sido infectada, ha sido desviada por esta corrupción de la predicación del Evangelio. Sí, Cristo resucitó, pero solo Él resucitó. Nosotros, los demás, no tenemos ninguna esperanza. Y esto era evidente en el estilo de vida de ellos. No solamente había materialismo en la iglesia cristiana de Corinto, había todo tipo de pecado. Había prácticas de inmoralidad sexual, había traición. Incluso usted se va a dar cuenta que se habían defraudado entre ellos.
Si usted cree que no hay vida después de la muerte, entonces usted dice, yo hago lo que quiero aquí y me salí con la mía. Ni hay recompensa, ni hay castigo. Me salí, disfruté, hice lo que quise, morí, puedo morir satisfecho porque hice todo lo que me vino en gana y al final no hay ni recompensa ni castigo. Y le saqué todo el jugo a esta vida. Pero Pablo está en contra de ese pensamiento materialista, simplista de la vida. Y el apóstol Pablo afirma con su propia experiencia en el verso 31: si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, es decir, díganme ustedes, ¿ha sido inútil el esfuerzo, el sacrificio, la adversidad, el hambre, la muerte a la que he sido sometido, a la que me he estado arriesgando? ¿Ha sido inútil? Pablo lo está diciendo con plena certeza de convicción. Yo sé que hay vida después de la muerte y él no está pensando en una vida etérea. Yo sé que cuando muera seré un alma flotante. Él está pensando en la resurrección de los muertos, no reencarnación. Él no está esperando ser un búfalo en su siguiente vida. Tampoco está pensando en la resucitación. No está pensando que me congelen y cuando llegue la tecnología me vuelvan a la vida, como algunos artistas. Él está pensando en la resurrección. Y ahora el argumento de él es muy claro. La razón por la que he batallado con fieras cuando estuve en Éfeso, escribe el apóstol Pablo, es porque creo en la resurrección. ¿Qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Yo quiero que piensen. Pablo está hablando del circo romano. Ahí donde eran puestos los creyentes y enfrentaban desde perros salvajes, saurías de perros salvajes, hasta animales salvajes como los osos, leones, tigres. Y la única forma en que podía escapar un creyente cuando era puesto en esa situación era la siguiente: di que el César es Dios y que Cristo no existe y salvarás tu vida. Yo quiero que piensen esto, porque tanto el Imperio Romano como el cristianismo estaban ofreciendo vida. El Imperio Romano le ofrecía la vida a los creyentes de esta manera: si tú dices que el César es el único Señor, entonces no vas a ser sometido a los peligros de la muerte, te vamos a dar vida. Pero Jesucristo también ofrece vida. La diferencia es el tiempo de vida que se te ofrece. Mientras que Cristo ofrece una vida eterna, el imperio ofrecía una vida temporal, dependiente de dos cosas: de la vida del propio emperador y de la vida del propio imperio. Ahora piensen en esto. ¿No es cierto que todos estamos en busca de la vida? ¿Por qué la gente se entrega al materialismo? ¿Por qué la gente no tiene tiempo para ninguna otra cosa más que para el trabajo? Escuche su respuesta: porque busco una mejor vida. ¿Por qué la gente no tiene tiempo para nada más que no sea el trabajo? Porque busca una mejor vida. No tiene tiempo. El asunto es entonces una cuestión de vida. Pero la vida que muchos buscan en el materialismo, como la vida que muchos buscaron en el imperio, depende de dos cosas. La vida que buscan en el materialismo depende de tu fuerza. Muchos dicen: solamente tengo este tiempo para trabajar y si no trabajo en este tiempo voy a llegar a mi vejez y no voy a tener nada. Ahora, eso, hermanos, el cristianismo no está en contra de la previsión, sino en contra de la esclavitud a quien aparentemente te está ofreciendo vida. El materialismo. El apóstol Pablo dice: he renunciado a todo eso. Y Pablo dice: ¿por qué soy capaz de enfrentar esas fieras? Muy simple.
porque Cristo me ha prometido vida. Es decir, si las fieras destruyen mi cuerpo, Cristo lo va a resucitar. Mire, para Pablo la muerte había llegado a su final. La mayor esperanza de Pablo no era, si las fieras destruyen mi vida, iré como un alma volando hacia el Señor y viviré eternamente junto a Él. Él estaba convencido que la muerte había llegado a su final, por lo tanto, él podía enfrentar los terrores de la muerte. ¿Sabe por qué muchas personas ricas han pedido que se conserven sus cuerpos para resucitarlos? Porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Pero Cristo la ha vencido. ¿Se da cuenta que si usted no entiende el propósito de la cruz de Cristo, el final de la resurrección, nuestra vida no tiene sentido? Entonces entreguémonos al materialismo al que todos se han entregado, entreguémonos al hedonismo, es decir, al placer, a la búsqueda del placer, a la búsqueda de la satisfacción, como muchas personas andan entregadas a eso, solamente buscando a qué les satisface hoy, buscando qué les va a satisfacer mañana. Su vida no tiene sentido porque ellos no tienen esperanza y piensan que la única vida que van a vivir es esta. Y no hay sentido para nada más. Pablo dice en el verso 32, hace una cita que viene directamente del profeta Isaías, del capítulo 22, versos 12 y 13, que también viene de uno de los libros Sabiduría, me parece, de la tradición judía. Isaías capítulo 22, versos 12 y 13. Y 13. Aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, os convocó al llanto y al lamento, a raparse el cabello y a vestirse de saco, pero he aquí gozo y alegría, matanza de bueyes y degollados, de ovejas y hartazgo de carne y de vino. Y dijeron, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, yo los convoqué al arrepentimiento, a que se duelan por sus pecados, a que lloren, a que se aflijan. Y ustedes dijeron, hagamos fiesta, comamos y bebamos, mañana moriremos. ¿Se da cuenta que la gente que no tiene esperanza en la resurrección no tiene entonces razón para enmendar sus caminos, para arrepentirse, para buscar la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta entonces por qué tanta gente puede ser indiferente al Evangelio? Porque no tienen esperanza de vida. Regresando a la primera carta de Pablo a los Corintios, del capítulo 15, en el verso 33 y verso 34, el apóstol Pablo los exhorta de esta manera: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está tratando de decirles el apóstol Pablo? Es decir, si ustedes se llevan con aquella gente que no cree en la resurrección, sus buenas costumbres se van a corromper. Si ustedes se llevan, y observen que Pablo está hablando de malas compañías en la iglesia de Corinto. ¿Quiénes son esas malas compañías? No los que niegan que Cristo resucitó, los que niegan que no hay resurrección. Ahora, observe usted la importancia de esto, porque Pablo está diciendo, hermanos, les está, en el verso 34 es muy específico: vuelvan
justamente a la sensatez y no sigan pecando. ¿Qué les está diciendo? Regresen a pensar con cordura, entiendan, esta vida no es el todo. Si ustedes siguen pecando, se enfrentarán a la corrupción y muerte eterna. ¿Cuál es la esencia de la ética cristiana? La resurrección. Se encuentran implicados otros asuntos, por ejemplo, el juicio. Daniel, el libro de Daniel termina diciendo que en el último día se levantarán unos para condenación eterna y otros para vida eterna. ¿Y qué es este levantarte? Resucitar. Así que incluso, hermanos, yo quiero que piensen esto, porque incluso el incrédulo resucitará a muerte eterna. Cuando muere una persona enferma, golpeada por la enfermedad, si no es creyente, qué tragedia, porque no solamente ha muerto sin esperanza, sino que un día se levantará con el mismo cuerpo corruptible, enfermo, decrépito, para vivir en ese cuerpo corruptible el castigo de la ira de Dios. ¡Qué terrible! Pero cuando una persona creyente muere, tiene la esperanza de que se levantará con un cuerpo incorruptible. Si murió amputado por la diabetes, si quedó ciego, si fue torturado por la predicación del Evangelio, si fue asesinado, si de cualquier forma que haya muerto, se levantará con un cuerpo, no al que le falte el brazo, la pierna, el riñón o los ojos, sino con un cuerpo incorruptible, transformado. Ahora, ¿usted entiende por qué la ética presente afecta a la eternidad? Si el asunto, como dicen los griegos, el problema es el cuerpo, entonces yo puedo pecar, algún día seré liberado del cuerpo porque mi alma pura no se ve afectada por el pecado. Así que como yo he escuchado a personas que dicen, yo le soy fiel a mi esposa en el espíritu, mi cuerpo eso es lo de menos. No saben qué están diciendo. No saben lo que están diciendo realmente, porque esa corrupción en la que viven será eterna. Le decía, hay personas enfermas que dicen, ya me quiero morir porque no soporto este dolor. Bueno, si estás en Cristo, tu deseo será, quiero ser revestido de aquella gloria con la que he de ser vestido. Pero si no estás en Cristo, que te alarguen la vida todo lo que sea posible. Porque como escribiría Salomón unos cuantos siglos atrás, más vale perro vivo que león muerto. Es mucho mejor estar vivo si estás sin Cristo, a morirte y condenarte para siempre. La resurrección no solamente de Cristo, sino la resurrección del creyente es el centro, es la base de la ética cristiana. Si usted no entiende el tema de la resurrección, todo lo que construye será corto de vista, como el apóstol Pablo le dice a los corintios, les dice, con vergüenza para ustedes lo digo, para vergüenza de ustedes lo digo, ustedes dicen que conocen a Dios, pero son cortos en su percepción, porque si lo conocieran, entonces entenderían que Él nos ha creado para ser incorruptibles en nuestro cuerpo y para darnos vida después de la muerte. Si lo entendieran, se alejarían de toda clase de pecado que corrompe el cuerpo. Abandonarían toda clase de pecado que destruye el cuerpo, porque ustedes saben entonces que Dios volverá a la vida a todos los hombres para recompensarlos a cada uno según sus obras.
A los que hicieron el bien, como escribe Pablo a los romanos, darles inmortalidad, gloria y honor. Romanos capítulo 2. Pero a los que hicieron el mal, juicio y eterna condenación. ¿Cómo lo vas a disfrutar? En tu cuerpo. ¿Dónde lo vas a sufrir? En tu cuerpo. Fue este mensaje que resultó extraño a los oídos de los griegos, de los gentiles, que hicieron que rechazaran el Evangelio. Y es esto, hermanos, lo que hace que muchos creyentes rechacen el Evangelio y digan, no, nuestra esperanza es el cielo. Es ser seres de luz, radiantes, que traspasen paredes. Tocar el arpa en las nubes, recostarnos en nubes de algodón, viajar por el espacio. Muchos imaginan que esa es la esperanza del creyente. Por eso viven como quieren. La resurrección del cuerpo, hermanos, nos debe llevar a evaluar por qué. Apocalipsis termina con la gran verdad y declaración que en aquel nuevo cielo y nueva tierra estará solamente una humanidad redimida y resucitada. Ellos serán reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice Apocalipsis. Ahora piense usted en esto. Porque aunque somos salvos por la fe, somos salvos para las recompensas. Y usted tiene que pensar en eso. Quienes se entregan a un materialismo se están entregando por una recompensa actual. Te entregaste al trabajo, ganaste lo que quisiste, compraste lo que quisiste, hiciste lo que quisiste, y en la eternidad eres un miserable que no tiene nada. ¿Usted cree que si Pablo no creyera en la resurrección y en la recompensa que vendría con la resurrección, habría abandonado la posición económica que tenía, el prestigio que tenía, el favor que tenía y haberse convertido, como escribe en la carta a los Corintios, un despreciado por causa de ustedes? No lo habría hecho. De ninguna manera lo habría hecho. Es el saber que la muerte no acaba con lo que se está construyendo aquí, sino que la muerte es un intermedio para resucitar de nuevo y seguir construyendo lo que la gracia nos permita construir aquí, lo que permite que renunciemos a lo que muchos no pueden renunciar, que despreciemos lo que muchos no pueden despreciar. Porque sabemos que eso no es el todo. Pero a menos que no se aferre usted a la resurrección, usted vivirá, o como vivían los judíos, esperando que en esta carne corruptible se cumplan todas las promesas de Dios, o como vivían los griegos, tratando de escapar de la cárcel del alma. Y hoy lo podemos encontrar igual en los del Evangelio de la Prosperidad, que piensan que aquí es donde vas a ser enriquecido y que no hay futuro más que la riqueza aquí, o el cristianismo espiritual que dice, qué bueno que ya nos vamos al cielo, este mundo está muy feo, este mundo se va a acabar, pero qué bueno que ya nos vamos al cielo, y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pues qué triste, porque la esperanza del creyente es levantarnos de la muerte. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos.